Bien, chiquillos, pues vamos a hacer la actividad número 10 de Alex. Vamos a ver qué nos sale aquí. Ok, nos dice que calculemos la distancia que existe entre el punto G, que está ahí marcado con la coordenada -1, -3, y el punto F, que es 2, -8. Recordemos que cuando nosotros queremos calcular la distancia entre dos puntos, tenemos que utilizar esta fórmula, que como habíamos visto, pues parece que viene del teorema de Pitágoras, donde esta expresión de acá y esta expresión de acá nos dice los cambios, ¿no? Cuánto cambia un número en el caso de X y cuánto cambia un número en el caso de la Y. Entonces, para contestar la pregunta, pues simplemente tendríamos que observar. Si antes valía -1 y ahora vale 2, el cambio fue de 3. Entonces en X cambió 3. Si antes valía -3 y ahora vale -8, entonces el cambio fue de 5. Por lo tanto, el cambio en Y es de 5. Si hacemos la operación, nos quedaría 9 más 25, que esto nos da como resultado raíz de 34. Ay Dios. Eso significa que esa es la distancia. Nos pide escribir la respuesta de manera exacta y no una aproximación, por lo tanto directamente ponemos raíz de 34. De esta manera hemos terminado el ejercicio. Lo escuchamos ahí. Y bien, entonces observen, ¿no? Para poder calcular la distancia entre puntos, pues nada más vemos cuánto cambia X y cuánto cambia Y y aplicamos el teorema de Pitágoras. Veamos la otra pregunta. Nuevamente, calculemos la distancia entre puntos. Entonces, pues haríamos lo mismo, ¿no? A ver, déjenme, me robo este procedimiento. Antes era -9 y ahora vale -3, significa que cambió 6. Antes era 4 y ahora vale 1, significa que cambió 3. Y por lo tanto, ahora habría que hacer la operación. Que 6 al cuadrado da 36 y 3 al cuadrado es 9, 36 más 9 es 44. La pregunta nos... 44 no, 45, perdón. La pregunta nos pide que calculemos el valor aproximado con la centésima. Entonces, a ver, la raíz de 45 es 6.7082. Como nos piden la centésima, entonces es décima, centésima. Como el siguiente es 8, se redondea. 6.71. Y de esta manera hemos terminado. Veamos la siguiente pregunta. Dice, hallar el punto M, que es el punto medio, del segmento de recta que une estos puntos, el punto A y el punto E. Nos están pidiendo el punto medio. Entonces nosotros sabemos que el punto medio se calcula como un promedio de las coordenadas. La coordenada en X y la coordenada en Y en promedio. Entonces en este caso pues simplemente sumaríamos y dividiríamos entre 2. -2 menos 8 es -10. -10 entre 2 es -5. En Y, -6 menos 2 es -8. -8 entre 2 es -4. Por lo tanto, las coordenadas de este punto son -5, -4. Y listo. Hemos terminado. Entonces recuerden, se suman las X, se suman las Y y cada uno entre 2 y eso nos da el punto medio. Veamos la siguiente. Dice, sabemos que el punto medio del segmento que va de A a B es M, cuyas coordenadas son -3 y -1. Conocemos que uno de los extremos, que se llama A, tiene coordenadas 1,4. Nos piden calcular cuáles serían las coordenadas del otro extremo, del punto B, y como en este caso sabemos cuánto vale el punto medio, pues entonces podríamos utilizar la fórmula de punto medio. Por ejemplo, para X, nosotros sabemos que cuando calculamos el promedio de las coordenadas en X, el resultado tiene que ser -3, que es el número que tenemos ahí. Una de las coordenadas tiene el valor de 1, podríamos decir entonces que esta vale 1. Y a partir de esto podemos saber cuánto vale la coordenada del otro punto. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda 1 más la otra coordenada es igual a -6. Y si despejamos la otra coordenada, entonces debería de valer -7, porque este 1 está sumando y pasa restando. Ya tenemos las coordenadas de X para el primer punto, -7. Bueno, para el punto B, que es -7. Y si hacemos lo mismo para Y, sería la misma idea, básicamente. La coordenada en Y vale -1, que eso tendría que ser la respuesta, cuando el valor de Y es 4. Entonces, si tomamos aquí el valor de 4, es más que suficiente para contestar. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, o sea que 4 más el valor de Y tiene que ser igual a -2.
Y al despejar, el valor de y daría como resultado menos 6, porque este 4 que está sumando pasa restando. Y menos 2 menos 4 es menos 6. Por lo tanto, la coordenada en y es menos 6. Y listo. Con eso tenemos la respuesta. Veamos la siguiente. Dice que tracemos el gráfico de esta parábola. Como vamos a hacer el gráfico de una parábola, déjenme ver si puedo. No puedo. No puedo. No pude. Bueno, quería hacer más grande esto, pero no pude. Para hacer el trazo de la parábola necesitamos primero saber qué parábola es. La herramienta que nos pide que utilicemos o que vamos a utilizar es esta. Veamos qué necesitamos. Necesitamos colocar el vértice, ok, el vértice es un dato. Necesitamos decirle hacia dónde abre, hacia arriba, a la derecha, hacia abajo o a la izquierda. Y necesitamos darle un punto por donde la parábola pase. Ok, entonces para poder contestar la pregunta, primero calculamos el vértice. Como lo que está elevado al cuadrado es y, ya sabemos que la gráfica es una parábola horizontal. Como es negativo, pues entonces abre hacia la izquierda. El vértice, la coordenada en y vale menos 6 y la coordenada en x vale 1. Por lo tanto sería 1, menos 6. Ahí está el vértice. Entonces ya podríamos ir colocando las cosas, ¿no? El vértice está acá y sabemos que es una parábola negativa. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos saber por qué punto pasa. Pero no es difícil conocerlo porque nosotros sabemos cuánto vale x dado algún valor de y. Podríamos darle el valor de y igual a menos 5, por ejemplo. ¿Por qué menos 5? Porque si yo pongo menos 5, esta operación me daría como resultado 1 y trabajar con el número 1 es bien fácil, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, si yo elijo y igual a menos 5, o sea, estoy tomando este valor cuando y vale menos 5, ¿cuánto vale x? Veamos. Menos 5 más 6 es 1, al cuadrado es 1, por menos es menos 1, menos 1 más 1 es 0. O sea que cuando y vale menos 5, x vale 0. Listo, hemos terminado. Esta sería la gráfica. Entonces, cuando nosotros queramos trazar la gráfica de una parábola, primero, si utilizamos esta herramienta, necesitamos el vértice, que se puede ver, esta está en forma estándar, y uno de los puntos. Y uno de los puntos se puede calcular fácilmente simplemente sustituyendo algún valor. Veamos la siguiente. Nos dan la ecuación, en este caso general, de una parábola y nos piden trazar el gráfico. Nuevamente nos dan la herramienta de parábola y para esto necesitamos el vértice, saber hacia dónde abre y un punto por donde pasa. Entonces veamos. Primero, para poder contestar las primeras dos preguntas, cuál es el vértice y hacia dónde abre, lo que tenemos que hacer es, de la ecuación general, en este caso, 3y cuadrada, 6y menos x más 1, llevarla a su forma canónica, que es la que nos dice cuánto vale el vértice. Entonces, en este caso, para eso, nos quedamos con la variable que fue elevada al cuadrado y del otro lado mandamos las variables o todo lo que no tenga esa variable. En este caso, pues sería así nuestro despeje. Para poder aplicar el método que vimos en clase del TCP, necesitamos que la variable cuadrática tenga coeficiente 1. Como tiene valor 3, entonces tenemos que factorizar un 3. Nos quedaría y cuadrada, y aquí nos debe de quedar 2y para que cuando lo multipliquemos por 3, vuelva a dar como resultado 6. Y del otro lado, pues seguimos teniendo x menos 1. Ahora sí, ya podemos aplicar el TCP. Nos quedaría por procedimiento, recuerden, se quita cuadrado, se deja el mismo signo y se divide entre 2 el número que aparece ahí. Y como regla, siempre restaremos el número, en este caso al cuadrado. Como 1 al cuadrado es 1, pues lo seguimos dejando así. Podemos multiplicar ahora sí, 3 por y más 1 al cuadrado y 3 por 1, que es 3. Y del otro lado nos queda x menos 1. Despejamos, este 3 está restando, pasa sumando, o sea 3 por y más 1 al cuadrado es igual a x menos 1 más 3, que menos 1 más 3 es 2, entonces podríamos ponerlo así. A partir de este punto, por ejemplo, ya podemos saber cosas. Podemos saber que la coordenada en x vale menos 2, si lo ponemos así, fíjense, del vértice. La coordenada en x vale menos 2 y la coordenada en y vale menos 1, entonces ya sabemos el vértice. Además, también observaremos que podemos saber la orientación. Como la y está elevada al cuadrado, pues es horizontal. Y como no hay ningún número negativo, pues es una horizontal positiva, es decir, abre a la derecha.
Por lo tanto, el vértice está en menos 2, menos 1, que abre a la derecha. Y nada más necesitamos colocar un punto. Ahorita puse este paréntesis de forma auxiliar, pero fíjense que si yo de acá despejo la x, podríamos obtener lo siguiente. X es igual a 3 por y más 1 al cuadrado menos 2. Que de esta forma, dado un valor en y, podemos encontrar el valor en x. Si yo rijo el valor de y igual a 0, haríamos que esta expresión de acá valga 1, y dijimos que el 1 era un número bonito. Entonces, cuando y vale 0, tendríamos 0 más 1, que es 1, al cuadrado, que es 1, multiplicado por 3 es 3, y restado 2 es 1. Eso significa que cuando y vale 0, x vale 1. Y lo colocamos. Cuando y vale 0, x vale 1. Listo. Esa es la gráfica de la parábola. Veamos la siguiente. Nos dicen, encuentra la ecuación de la parábola con vértice en 3,5 y el foco cuyas coordenadas son menos 4,5. Entonces, déjenme, me robo una gráfica. Ahí está. Y nos imaginamos, pues más o menos qué onda con esto, ¿no? Entonces, coloquemos el vértice. El vértice está en 3,5. Entonces, 3,5 es el y. Y el foco está en menos 4,5. Entonces, el foco menos 4,5. Nosotros sabemos que una parábola siempre tiene el foco entre las patitas, ¿no? Entonces, ay Dios. Entonces, esa no es la parábola que tenemos que dibujar. Déjenme agarro ahora sí bien la herramienta. Y bueno, pues la parábola tiene que ser entonces de esta forma, ¿no? Con sus características propias. Es una parábola horizontal negativa. Entonces, la ecuación tiene que ser esta. Y menos k elevado al cuadrado es igual a 4 veces p por x menos 8. Donde k y h son las coordenadas del vértice. Pero esas ya las sabemos. Valen 3,5. X 3, y 5. Entonces sería y menos 5 al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h, y h vale 3. Listo. ¿Qué necesitamos nada más? Pues saber cuánto vale p. Pero p es la distancia que hay del vértice al foco. Si antes era 3 y ahora vale menos 4, la distancia es de 7. Entonces tendríamos que hacer la multiplicación 4 por 7. 4 por 7 pues es 28, entonces ya sabemos la ecuación de la parábola. Y menos 5 al cuadrado es igual a 28 por x menos 3. Y listo. No nos dice qué tipo de ecuación quiere, pues le podemos poner la que querramos, ya sea la estándar, la canónica, la general, etc. Me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? A ver. Pues sí, es una parábola negativa. Necesitamos tener el menos 28. Ahora sí ya debe de estar. Menos. Listo. Entonces, cuidado, ¿no? Igual les puede pasar lo que a mí me pasó. Bien, a ver, veamos la siguiente. Nos dan la ecuación de la parábola y nos dice que encontremos pues todo, ¿no? Fácilmente podemos saber cosas. Por ejemplo, esta parábola es una parábola horizontal positiva, es decir, habla a la derecha. Su vértice está en 2 para x y en menos 4 para y, 2, menos 4. Y tenemos que el valor de p lo podemos calcular de aquí. Recuerden que es 4 veces p. Entonces, 4 veces p tendría que ser igual a 5, que es el valor con el que estamos multiplicando. Eso significa que el valor de p es igual a 5 cuartos. Como la parábola es una parábola horizontal positiva, es decir, la que abre a la derecha, si nosotros colocamos el vértice en donde está, que es 2, menos 4, deberemos de obtener cuánto vale el foco, y sabemos que el foco debe de estar a la derecha. Realmente no sé si es ese. Ay Dios. No sé si ese es el foco, pero por lo menos estoy seguro de que está de ese lado, porque siempre la parábola tiene adentro el foco. Entonces, ahí está. Nada más tendríamos que saber la coordenada, pero no es difícil, porque a partir del vértice a x le sumamos el valor de p. El vértice era 2, menos 4. Si le vamos a sumar el valor de p, pues tendríamos que sumar 5 cuartos. 2 más 5 cuartos, pues da como resultado 13 cuartos, más menos 4, y esas serían las coordenadas del foco.
Entonces, déjame lo pongamos aquí, el foco. 13 cuartos, coma, menos 4. Ahí 10. Menos 4. Y la directriz, pues lo mismo que lo que hicimos en el foco, solo que con la operación contraria. Lo estamos haciendo con X, entonces la directriz está en X. Y en lugar de sumar, pues restamos. Entonces, 2 menos 5 cuartos, pues serían 3 cuartos. Y ya está. Lo escribimos, la directriz es X, cuyo valor es 3 cuartos. El eje de simetría, recuerden que siempre es al contrario. Si la directriz es X, el eje de simetría es Y, y solamente copiamos el valor de Y. El valor de Y vale menos 4. Y listo. Esta sería la respuesta. Vamos a la siguiente. Nos dice que tenemos una antena parabólica, que nosotros la podemos ver de lado. Entonces vean que nos dan la gráfica. Entonces nos están diciendo que el vértice está en 0,0 y que el foco se encuentra en la coordenada 0,10. Es decir, el valor de P vale 10. Así como tenemos la gráfica, podemos saber su ecuación. Es una parábola vertical positiva. Eso significa que la ecuación que cumple es esta. X menos h al cuadrado es igual a 4 veces P por Y menos K, donde h y k son las coordenadas del vértice, pero como el vértice está en 0,0, pues la ecuación se vuelve esta. X cuadrada igual a 4P por Y. Como K y H valen 0, pues no le estamos restando nada. ¿Cuánto vale P? Pues P es la distancia que hay del vértice al foco, vale 10. Entonces la ecuación que se debe de cumplir es esta. X cuadrada es igual a 4 por P, 4 por 10 es 40, Y. Listo, esta es la ecuación de la parábola. ¿Para qué necesitamos la ecuación de la parábola? Bueno, porque esta ecuación nos da todas las coordenadas que pertenecen a la misma. Y si se dan cuenta, nos están pidiendo calcular cuál es la distancia que hay de acá hasta acá. Con que nosotros sepamos cuál es el valor de A es más que suficiente, porque el valor de A nos dice la distancia que hay del 0 hasta A. Y si eso lo multiplicamos por 2, pues ya contestaríamos la pregunta. Entonces, nosotros queremos encontrar cuánto vale X para que el resultado sea 90, o sea, para que Y valga 90. X no sabemos cuánto vale, ahí dice que vale A, y nosotros queremos que el valor de Y sea de 90. Entonces, pues ahí estaría, ¿no? Si nosotros hacemos el despeje, el valor de A lo podemos encontrar sabiendo cuánto vale esta multiplicación y sacándole raíz, ¿no? Que la raíz de 3600, si no estoy mal, debe de ser 60. Probablemente me equivoqué, a ver, 3600, no, sí estoy bien. Entonces, esa es la distancia que hay de 0 hasta acá. Como nos piden todo el intervalo, pues sabemos que va desde acá hasta acá, es decir, desde menos el 60 hasta el más 60. Por lo tanto, el resultado es 120. Y hemos terminado. Entonces, pues simplemente encuentran la ecuación de la parábola y sustituyen el valor que les den, el valor de Y o el valor de X para encontrar el otro. Con esto hemos terminado la actividad. Gracias.